Vivimos en tiempos peligrosos, y muchas iglesias hoy están llevando a la gente directamente al infierno. Las líneas entre la iglesia y el mundo se han vuelto borrosas, y no sorprende que la distinción sea casi inexistente. En algunos lugares, iglesias que se suponía eran santuarios de la verdad se han convertido en antros de iniquidad. El espíritu de lujuria, el amor al mundo y un descarado desprecio por la santidad se han infiltrado en el santuario. Y si no tenemos cuidado, nos encontraremos perdidos, engañados y separados de Dios por la eternidad. Demasiadas iglesias han perdido el rumbo, cambiando la verdad del Evangelio por mensajes agradables que hacen cosquillas en los oídos, pero que no hacen nada por el alma. Estas iglesias están más interesadas en llenar los bancos que en predicar la verdad. Están más preocupados por agradar al mundo que por ser fieles a Dios. Han vendido al mejor postor el espíritu de esta época, que no es otro que el espíritu del anticristo. Y no se equivoque, estas iglesias están llevando a la gente directamente a las puertas del infierno. La Biblia es clara: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mensaje aquí es contundente. No se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Pero hoy en día cada vez más iglesias están tratando de hacer precisamente eso. Quieren mezclar la luz con las tinieblas, la santidad con el pecado, la verdad con la mentira. Están jugando con fuego. Y si estás sentado en una de estas iglesias, también estás jugando con fuego. No lo endulcemos. Jesús dijo en Juan 15, 18 y 19, «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a suyos. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia». Seamos realistas. Si el mundo no odia a tu iglesia, si el mundo no te odia a ti, entonces tal vez sea porque te pareces demasiado al mundo. Y si te pareces demasiado al mundo, entonces no eres como Jesús. Punto. No puedes tener las dos cosas. Tienes dos opciones. Puedes agradar a Dios Padre, o puedes agradar al mundo. Pero no se puede complacer a ambos. Están en extremos opuestos del espectro. Uno lleva a la vida y el otro a la muerte. Uno conduce a la luz y el otro a la oscuridad. Uno lleva al cielo y el otro al infierno. La Biblia es muy clara. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si intentas ser amigo del mundo, te estás convirtiendo en enemigo de Dios. Y si estás sentado en una iglesia que intenta ser amiga del mundo, entonces estás sentado en una casa de mentiras. Una de las influencias más penetrantes e insidiosas en las iglesias de hoy es la lujuria. No es solo el deseo de la carne, sino el deseo de poder, prestigio y aceptación mundana. La lujuria no solo se tolera, se celebra. Está disfrazado de libertad, gracia y amor. Pero no te equivoques, es el enemigo. Y está enviando a la gente directamente al infierno. La Biblia dice: huye de las concupiscencias juveniles, no entretenerlos, no coquetear con ellos, no llevarlos a la iglesia y ponerlos en un pedestal. Huye, corre como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Las iglesias infestadas de lujuria son caldo de cultivo para la destrucción. La lujuria no es solo un pecado, es un pecado mortal que puede cortar tu relación con Dios. Cuando ves una iglesia que trata la lujuria como una amiga bienvenida en lugar del enemigo mortal que es, tienes un problema grave. La lujuria no es solo un problema menor, es un problema del corazón. Jesús dijo en Mateo 5:28, «Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer con intención de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». La lujuria no se trata solo de lo que haces. Se trata de lo que deseas. Se trata de lo que permites que eche raíces en tu corazón. Y si su iglesia permite que la lujuria eche raíces, entonces ya no es una iglesia, es una casa de idolatría. Tenemos iglesias hoy que están llenas de personas esclavas de sus concupiscencias. Vienen a la iglesia el domingo, levantan la mano en adoración y luego regresan a casa y viven como el mundo. Ven pornografía, se involucran en inmoralidad sexual y piensan que pueden permanecer quietos y tener una relación correcta con Dios. Han sido engañados haciéndoles pensar que la gracia significa que pueden hacer lo que quieran. Pero la Biblia dice, Romanos 6:15, ¿qué entonces pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
De ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar. Es el poder para vencer el pecado. ¿Cómo puedes saber si una iglesia está enamorada del mundo? Mira cómo se viste la gente en la iglesia. Seamos francos. La forma en que la gente se viste hoy en algunas iglesias no es diferente a la forma en que se viste cuando van a los clubes nocturnos. La modestia ha sido tirada por la ventana. La Biblia nos llama a vestirnos modestamente con decencia y propiedad. Pero en cambio vemos ropa ajustada y reveladora que glorifica la carne, no a Dios. No se trata de ser legalista. Se trata de reconocer que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 versos 19 y 20. Si afirmas ser el templo de Dios, pero te presentas de una manera que atrae la atención hacia tu cuerpo en lugar de hacia el Salvador, entonces estás en conflicto con el mismo Dios al que dices servir. Si tu iglesia no predica sobre la modestia, si no te enseña a honrar a Dios con tu cuerpo, entonces es una iglesia que está más enamorada del mundo que de Dios. Mire las actividades y los mensajes de la iglesia. ¿Promueven el entretenimiento mundano? ¿Están más interesados en conciertos, eventos sociales y charlas de autoayuda que en predicar el Evangelio? ¿Hablan más de vivir tu mejor vida ahora que de prepararte para la eternidad? Estas son señales de una iglesia que ha perdido el rumbo. Una iglesia que está enamorada del mundo se verá y actuará como el mundo. Estará más preocupado por atraer gente que por salvar almas. Otra evidencia visible de una iglesia mundana es su silencio sobre el pecado. Estas iglesias se apresuran a predicar sobre bendiciones, prosperidad y favor. Pero ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre el pecado? ¿Cuándo fue la última vez que su pastor habló sobre el arrepentimiento, el juicio o la ira de Dios? En estas iglesias el pecado no se enfrenta, sino que se esconde debajo de la alfombra. No predicarán sobre la pecaminosidad de la lujuria, la avaricia, el orgullo, o cualquiera de los pecados que nos enredan porque no quieren ofender a nadie. Pero déjame decirte algo, si el mensaje del Evangelio no te ofende, probablemente no estés escuchando el verdadero Evangelio. Jesús no rehuyó denunciar el pecado, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. A la mujer sorprendida en adulterio le dijo, «Ve que, y no peques más». Él no dijo, «Ve y vive tu verdad». No dijo, «Ve y haz lo que te parezca correcto». Él llamó pecado como era y le ordenó que se alejara de él. Cualquier iglesia que no denuncie el pecado no es una iglesia de Jesucristo. Es una sinagoga de Satanás. Estas iglesias han creado una falsa sensación de seguridad en sus congregaciones. Le dicen a la gente lo que quieren oír, no lo que necesitan. Aquí, le dan a la gente una falsa esperanza de que pueden vivir como quieran, y aún así llegar al cielo. Pero la Biblia nos advierte, 1 Corintios 6, verso 9 y 10, «No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». Aquí no hay lugar para la negociación. Si su iglesia le dice lo contrario, le está mintiendo. Estas iglesias mundanas han creado un Dios a su propia imagen, un Dios que está de acuerdo con el pecado, a quien no le importa si vives como el mundo, que hace la vista gorda ante tu estilo de vida impío. Este Dios falso no se parece en nada al Dios de la Biblia, que es santo, justo y tiene cero tolerancia hacia el pecado. La Biblia nos dice en Hebreos 12:14, «Sin santidad nadie verá al Señor». Si tu iglesia no predica la santidad, si no te enseña a alejarte del pecado y a vivir apartado, entonces no te está preparando para encontrarte con el Señor. Estas iglesias están llenas de personas que han sido engañadas, haciéndoles creer que pueden vivir como quieran y aún así llegar al cielo. Pero la Biblia es clara, no se puede servir a dos señores. O odiarás a uno y amarás al otro, o serás devoto del uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Así como no se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Si tu iglesia está predicando un mensaje que dice que puedes tenerlo todo, el mundo y Jesús, entonces está predicando una mentira. Es alarmante cómo la lujuria se ha convertido en un invitado bienvenido en muchas iglesias. Lo vemos en la forma de vestir de la gente.
en los tipos de relaciones que se toleran e incluso en los mensajes que se predican. La Biblia es clara. Pero vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para que la carne satisfaga sus deseos. Sin embargo, en lugar de matar de hambre a la carne, estas iglesias la están alimentando. En lugar de reprender la lujuria, la abrazan. Si la lujuria es un amigo bienvenido en tu iglesia, entonces estás en el lugar equivocado. Las iglesias que toleran el pecado no le hacen ningún favor a nadie. Están llevando a la gente a la esclavitud, no a la libertad. La Biblia dice Juan en 8:34, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Si su iglesia no predica la libertad del pecado, entonces está predicando la esclavitud. Y si predica la esclavitud, entonces predica la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Déjame aclarar esto, la lujuria no es un tema menor. Jesús dijo, Mateo 5:20-28, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer con intención de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La lujuria no es solo un acto físico, es una condición del corazón. Y si su iglesia no lo aborda, entonces su iglesia le está fallando. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una iglesia que no te enseña a ser puro de corazón, es una iglesia que no le importa si ves a Dios. El verdadero Dios de la Biblia no está interesado en tu comodidad, está interesado en tu alma. Él no está aquí para darte una palmada en la espalda y decirte que estás bien tal como eres. Él está aquí para transformarte, para cambiarte de adentro hacia afuera, y hacerte santo como Él es santo. La Biblia dice en Romanos 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Una iglesia que está enamorada del mundo no puede renovar tu mente. Solo os conformará a los patrones de este mundo, solo te alejará más de Dios y te acercará al infierno. Dios no es un genio cósmico que existe para cumplir todos tus deseos. Él es el santo, el juez justo, el alfa y la omega. Él tiene estándares, y esos estándares no están sujetos a debate. Nos llama a ser apartados, a ser diferentes del mundo. Él nos llama a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Una iglesia que no te llama a tomar tu cruz es una iglesia que no te llama a seguir a Jesús. Tienes que tomar una decisión. Puedes agradar a Dios o complacer al mundo, pero no puedes hacer ambas cosas. No puedes quedarte indeciso. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. Es hora de tomar una decisión. ¿Seguirás a Dios o seguirás al mundo? Si asistes a una iglesia que está enamorada del mundo, que tolera el pecado, que abraza la lujuria, que se niega a predicar las duras verdades de las Escrituras, entonces es hora de salir. Estas iglesias no están guiando a la gente al cielo, están llevando a la gente al infierno. Y si te quedas, te llevarán allí también. Jesús no murió en la cruz para que tú pudieras seguir viviendo en pecado. Él no sufrió ni sangró para que pudieras mezclarte con el mundo. Él murió para liberaros, para haceros santos y para llamaros de las tinieblas a su luz maravillosa. No te conformes con un cristianismo falso que te permite vivir como un infierno y seguir pensando que irás al cielo. El camino es estrecho y pocos lo encuentran. Asegúrate de estar en el camino correcto. Elige a Dios. Elige la santidad. Elige la verdad. Y mantente alejado de estas iglesias. Recuerda, el camino a la vida es angosto y pocos lo encuentran. El camino hacia la destrucción es amplio y muchos lo recorren. Tu eternidad está en juego. No se deje engañar por iglesias que predican un evangelio diluido. No te dejes engañar por mensajes que te hagan sentir bien, pero deja tu alma vacía. Busca la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Mantente alejado de estas iglesias. Elige a Dios y elige la vida. Agradecemos que te hayas quedado hasta el final. Déjanos un comentario sobre cómo experimentas la santidad de Dios en tu vida. Suscríbete y comparte. Esto es Espiritualidad.